En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados
de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro rato de oración con un texto de San Gregorio de Niza, concretamente una epístola que se titula ¿Qué significa ser cristiano? Pero antes les voy a contar algunos pocos detalles de la vida de San Gregorio. Su fecha de nacimiento es incierta, pero es factible que haya nacido entre los años 331 a 335 y fallece a la edad en el año 394. Es una familia, la suya, de grandes santos, porque 3 de sus hermanos, Macrina, Basilio, llamado el Grande, y Pedro, son venerados como santos en nuestra Santa Iglesia. La educación de Gregorio corrió a cargo de su hermano mayor, Basilio. Gregorio fue profesor de retórica, pero animado por sus amigos y en especial por el que luego sería San Gregorio Nacianceno, se retiró al monasterio de Iris en el Ponto para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de la teología. Su hermano Basilio, que fue metropolita de Cesarea, lo consagró obispo en el año 371. Y un tiempo después fue depuesto por un sínodo de obispos arrianos por su fidelidad al concilio de Nicea. Cuando muere el emperador Valente, cambian las cosas. Valente era arriano y defensor del arrianismo. San Gregorio puede volver a su sede. Y en el año 381 toma parte muy activa, junto con San Gregorio Nacianceno, en el primer concilio de Constantinopla, donde se resolvió definitivamente la cuestión arriana, reafirmando la fe de aquel concilio de Nicea del que hablábamos, y exponiendo con claridad la divinidad y la consubstancialidad del Espíritu Santo. Bueno, sus escritos pertenecen a la última parte de su vida. Su producción literaria comienza hacia el año 370, en plena madurez, y tiene escritos de carácter teológico, otros exegéticos, homilías y también algunos textos de carácter ascético. Pero vamos propiamente entonces a nuestra epístola, que es precioso y creo que
puede ser muy útil para hacer este rato de oración el día de hoy. Te decía que se titula ¿Qué significa ser cristiano? Y así comienza con esta interrogación. ¿Qué significa ser cristiano? Seguro que la consideración de este asunto nos deparará mucho provecho. En efecto, si captamos con precisión lo que significa con este nombre cristiano, recibiremos gran ayuda para vivir virtuosamente, pues nos esforzaremos, mediante una conducta más elevada, en ser lo que nos llamamos. Así le sucede, por ejemplo, nos dice San Gregorio, al que se llama médico, orador o geómetra. No deja que se le prive de este título a causa de su incompetencia, como le ocurriría si en el ejercicio de su profesión se le encontrara sin la experiencia divina, sin la experiencia de vida. Por el contrario, como no quiere que su nombre se le aplique falsamente, se esfuerza por hacer verdadero en su trabajo. Lo mismo debe apreciarse en nosotros. Si buscamos el verdadero sentido de ser cristiano, no querremos apartarnos de lo que significa el nombre que llevamos, para que no se emplee contra nosotros la anécdota de la mona tan divulgada entre los paganos. Y a continuación, San Gregorio cuenta esta anécdota que no sé si alguna vez habrán escuchado, y dice así: cuentan que en la ciudad de Alejandría un titiritero había domesticado a una mona para que bailara, para que danzase, dice. Aprovechando su facilidad para adoptar los pasos de la danza, le puso una máscara de danzante y la cubrió con un vestido apropiado. Le puso unos músicos y se hizo famoso con el simio que se contoneaba con el ritmo de la melodía. El animal, gracias al disfraz, ocultaba su naturaleza en todo lo que hacía. El público estaba sorprendido por la novedad del espectáculo, pero había un niño más astuto que mostró a los espectadores boquiabiertos que la mona no era más que una mona. Mientras los demás aclamaban y aplaudían la agilidad del simio, que se movía conforme al canto y a la melodía, el chico arrojó sobre la orquesta golosinas que excitaron la glotonería del animal. Cuando la mona vio las almendras esparcidas delante del coro, sin pensarlo más, olvidada enteramente de la música, de los aplausos y de los adornos de la vestimenta, corrió hacia ellas. Tomó con las manos todas las que encontró y, para que la máscara no estorbase a la boca, se quitó con las uñas apresuradamente la engañosa apariencia que la revestía. De este modo, en vez de admiración y elogios, provocó la risa del público, puesto que bajo los restos del disfraz aparecía risible y ridícula. La falsa apariencia no le fue suficiente a la mona para que la considerasen un ser humano, pues su verdadera naturaleza se descubrió en su glotonería. Así también serán descubiertos, nos dice San Gregorio, por las golosinas del diablo, aquellos que no conformen realmente su naturaleza a la fe cristiana y sean una cosa distinta de lo que profesan. En efecto, la vanagloria, la ambición, el afán de riquezas y de placer, y todas las demás cosas que constituyen la perversa mercancía del diablo, son presentados como chucherías a la avidez de los hombres en lugar de higos, almendras o cualquiera
de esas cosas. Esto es precisamente lo que lleva a descubrir con facilidad a las almas simiescas, entre comillas, quienes simulan el cristianismo con fingimiento hipócrita. Se quitan la máscara de la templanza, de la mansedumbre o de cualquier otra virtud en el tiempo de la prueba. Es necesario conocer la tarea que lleva consigo llamarse cristiano. Solo así llegaremos a hacer de verdad lo que el hombre exige, para que no suceda que si nos revestimos con el mero ropaje del nombre, aparezcamos ante aquel que ve en lo escondido como algo distinto de lo que aparentamos ser en lo exterior. Y así termina el texto de San Gregorio de Nisa, un texto precioso y fuerte, les diría. Creo que podemos sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, en primer lugar, nos dice San Gregorio que el médico, el orador, el geómetra, se esfuerzan por ser realmente lo que son. Se esfuerzan el médico por ser un buen médico, el orador por realizar bien su trabajo y lo mismo el geómetra. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿nos estamos esforzando cada uno para hacer lo que realmente somos? Quizá a esta pregunta habría que anteceder otra pregunta que ocupa un primer lugar. ¿Nosotros conocemos realmente lo que somos? O sea, si nosotros tenemos que esforzarnos por ser realmente cristianos, es básico que conozcamos en qué consiste ser cristiano. Por eso es fundamental para todos los fieles cristianos el profundizar en el conocimiento de las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Y cómo puede hoy día un cristiano conocer cuáles son las enseñanzas del Señor? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia Católica? Y yo les recomendaría que en primer lugar consigan o adquieran el Catecismo de la Iglesia Católica, o mejor, el compendio del Catecismo, que es un libro pequeño, en fin, no es un libro tan grande, donde se encuentra explicado perfectamente los fundamentos de nuestra fe. O sea, el Catecismo explica el credo, los artículos principales de la fe, nos explica también cómo deben vivirse los mandamientos de la ley de Dios, nos dice cuáles son los sacramentos que dejó Jesucristo a su iglesia, nos habla de la liturgia, y en el cuarto y último lugar nos habla de la oración. Por eso, si nosotros queremos en primer lugar saber bien qué es lo que nos enseña la Iglesia, vale la pena que conozcamos el catecismo, el compendio, o, en fin, podemos también, quien tenga la posibilidad, acudir a algunas clases del catecismo o de teología, o leer algún otro libro que recoja estas enseñanzas fundamentales. Pero, ya les digo, así como el médico, el orador y el geómetra se esfuerzan en ser realmente lo que son, y el médico tendrá que estudiar para ser un buen médico, y el geómetra también, lo mismo que el orador, tendrá que esforzarse por realmente ser lo que son, lo que quieren ser. Y nosotros los cristianos también. Es fundamental que seamos buenos cristianos y que conozcamos a fondo cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor. Nos dice también San Gregorio de Nisa, dice que nos invita a conocer la tarea que lleva consigo ser cristiano. O sea, nosotros tenemos que conocer la tarea que conlleva ser cristiano. Y alguno dirá, bueno, ¿y yo cuál es mi obligación como cristiano, siendo padre de familia, madre de familia? ¿Cuáles son mis obligaciones de cristiano, trabajando, viviendo en medio del mundo?
yo no soy sacerdote, uno puede pensar, yo no me he apartado del mundo, no vivo en un monasterio. Bueno, mira, la Iglesia recientemente es una forma de decir, pero de un modo especial con el Concilio Vaticano II, nos vuelve a recordar que todos los bautizados estamos llamados a ser santos, o sea, a tratar de parecernos, de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y evidentemente un santo tiene que ser un hombre de bien, un hombre que realmente vive acorde a la verdad, dice la verdad, trata de mostrar y de llevar la verdad, tanto las verdades como la verdad con mayúscula, que es el mismo Cristo. Tenemos que conocer la tarea que lleva consigo ser cristiano. Por ejemplo, una tarea que también deben saber todos los cristianos es que esa vida santa que tienen que llevar en su familia, en su trabajo, la acompaña la exigencia del apostolado. O sea que cuando Jesús, y nos lo cuenta San Mateo en su capítulo 28, les dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, en fin, esto no fue solo para los apóstoles o es solo para los obispos o sacerdotes, sino que todos los fieles cristianos están llamados a llevar esta buena nueva, este Evangelio, estas enseñanzas del Señor. Y esto, repito, es uno de los temas que tenemos que conocer, aquí dice, conocer la tarea que lleva consigo ser cristiano. Por eso, también para ser cristiano hay que vivir como cristianos y hay que aceptar también todas las enseñanzas del Señor. Uno no puede decir que es cristiano o que es católico, pero que no está de acuerdo con algunas cosas. Y no, porque, en fin, ser cristiano para una persona mayor de edad, ser católico, es algo optativo, no es obligatorio. Pero si uno quiere ser cristiano, realmente tiene que ser consecuente y tiene que vivirlo. A mí se me venía a la cabeza el ejemplo de una persona que quiera anotarse para ser bombero voluntario, pero no quiere aceptar, en fin, salir a apagar los incendios. Y bueno, esto no tiene sentido, porque hace a la esencia de ser bombero voluntario el trabajar apagando incendios, ¿no? Entonces, si uno es católico, uno tiene que vivir como católico. Por eso, digamos, uno no puede decir, no, yo soy católico, pero no acepto algunos de los mandamientos o de los sacramentos. O yo soy católico, pero, en fin, a mí algunos de los artículos del credo, por ejemplo, los que se refieren a la Santísima Virgen, o algunos de los dogmas, como por ejemplo, no sé, la infalibilidad del Papa, no lo acepto. No se puede decir, bueno, yo soy católico, pero, no sé, soy divorcista o abortista, o yo soy católico, pero, en fin, no acepto las enseñanzas de la Iglesia respecto de un tema tan controvertido como las píldoras anticonceptivas o el preservativo para distanciar los nacimientos o no tener más hijos. O yo soy católico, pero soy terrorista o narcotraficante o estafador o mentiroso. Y no. Si uno es católico, tiene que vivir las enseñanzas del Señor, ¿no? Yo creo que con el Papa Benedicto XVI y después de todos los años del Papa Juan Pablo II, llegarán momentos también de definiciones por parte de mucha gente, porque la enseñanza sobre qué es lo que nos dice Jesucristo, la enseñanza sobre cuál es lo que dice la Iglesia está muy clara. Y más después del catecismo, del compendio, de tantas encíclicas, cartas y enseñanzas del Papa Juan Pablo II. Y bueno, hoy los católicos tenemos que obedecer, ser muy dóciles y sabiendo que aunque a veces algo pueda costar, con la ayuda de Dios y con la lucha, bueno, uno alcanzará la gracia de vivir todas estas enseñanzas que nos manda la Iglesia, que nos deja el Señor. Hay una idea que uno puede pensar, ¿no?
¿Qué sentido tiene una iglesia multitudinaria pero que no vive el Evangelio? En los pensamientos del cardenal Ratzinger dice que era quizá más lógico pensar en una iglesia más pequeña, pero que es fiel a lo que ha dicho nuestro Señor. Fijémonos que el mismo Jesús, después de anunciar la Eucaristía y que muchos se fueron, también le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, dirá Pedro, ¿no? Pero por eso, como nos dice San Gregorio, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa, y ser católico significa lo que nos enseña la Iglesia, lo que está en los Evangelios. Ya se va haciendo la hora y vamos a pedirle a la Virgen Santísima entonces que nos ayude, por un lado, te decía, a conocer con mayor profundidad cuáles son nuestros compromisos bautismales. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos a conocer bien cuáles son las enseñanzas de la Iglesia. Ayúdanos a ser dóciles y obedientes también al magisterio, o sea, a todas estas enseñanzas que nos ha dejado la Iglesia, que algunas, en fin, de las enseñanzas pueden ser más o menos optativas, pero hay algunas que uno no puede decir que no. Y en lo opinable, bueno, lo opinable que cada uno opine lo que le parezca, pero lo que es realmente magisterio de la Iglesia, auténtico, uno tiene que aceptarlo. Por eso, Madre nuestra, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a conocer muy bien las enseñanzas de la Iglesia, que nos ayudes a amarlas, que nos ayudes a vivirlas y que nos ayudes a difundirlas.